Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más tenemos una nueva videocrítica y en este caso nos la ha pedido nuestro amigo Cristian, que ya es un habitual de este canal y a quien por supuesto vamos a darle las gracias en un par de ocasiones. La primera, evidentemente la más importante, por habernos elegido, por haber decidido que quería una videocrítica con nosotros y haber seguido las instrucciones que vienen aquí abajo. En la descripción vais a encontrar todo lo que necesitáis saber para solicitarnos una videocrítica a la carta. Cristian no es la primera vez que nos pide una videocrítica, es la segunda si no me equivoco, con lo cual sabe perfectamente cómo hacerlo. Tendréis algún banner, algún faldón que os recordará que abajo en la descripción están las instrucciones. Muchísimas gracias, Cristian. Dicho lo cual, pasamos al punto B. Creo que sobra decir que me siento enormemente agradecido por haber sido elegido por nuestro amigo Cristian para hacer este vídeo. Y sin haberlo deseado, pues me ha salido un pareado. Gracias de corazón porque nos tomamos muy en serio estas críticas, tanto servidor como mis compañeros, para hacer lo más divertidas posibles, lo más amenas posibles, pero sobre todo lo más profesionales posibles. Vemos las películas, las analizamos a fondo, todo lo que podemos y os traemos el resultado aquí. Es un honor, es un privilegio y os damos las gracias de corazón. Así que, Cristian, muchísimas gracias por ello también. Y en tercer lugar, por supuesto, por haberme hecho ver una película que llevaba tiempo sin ver, que no tengo en formato físico porque en Blu-ray no ha sido editada en España y las copias de fuera están un pelín caras, aunque la hay con audio latino, porque es una película que no tiene doblaje castellano. Y si habéis seguido un poquito las críticas del canal que he hecho recientemente, sabréis por dónde van los tiros y qué es lo que me ha perdido Cristian. Evidentemente este es un juego, ya sé que habéis leído todos el título del vídeo y sabéis de lo que vamos a hablar. Pero es una película que yo le tengo muchísimo cariño porque es una versión, una nueva forma de ver un personaje que adoro y que es mi personaje literario favorito, que es Sherlock Holmes. Y además es una forma de hacerlo divertida para toda la familia y sobre todo muy fiel. Muy fiel al espíritu de Holmes, a lo que es Sherlock Holmes. Esta película se estrenó un año después que El secreto de la pirámide. Y El secreto de la pirámide yo sé que la adora la mayoría de la gente. A mí, como fan de Holmes, me toca un poquito la moral por el tema de Holmes y Watson conociéndose en la infancia, pero es que, y es una película de aventuras muy entretenida, de joven la adoraba, pero es que luego no es fiel a Holmes. Holmes no es solo el arte de la deducción, ni el arte de los disfraces, sí, también, la esgrima, su arte marcial japonés, ser experto en boxeo, no solo eso. Holmes era un hombre de acción. Me hace muchísima gracia, a veces he leído a algún crítico protestar por el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., cuando el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. aúna, con un tono de comedia y todo lo que queramos, pero aúna todas las cosas que era Sherlock Holmes en las novelas. Un hombre de acción, un hombre no solamente extremadamente inteligente, sino un experto luchador, un experto esgrimista, un maestro del disfraz. No era un tipo que se sentase a resolver los casos en su casa, precisamente, sino que siempre estaba listo para la acción. Y este Holmes, con ese tono infantil y ese tono de comedia, lo es, pero sobre todo se parece muchísimo a Holmes en el espíritu de lo que era Sherlock Holmes como personaje. Evidentemente estoy hablando de Basil, el ratón detective, el ratón superdetective, el personaje, la película se llama en inglés The Great Mouse Detective, aunque estaba acordándome ahora justo,
es una película que tuvo varios cambios de título. Primero iba a llamarse como la serie de libros infantiles en la que está inspirado, que era Basil of Baker Street, aunque posteriormente, debido al fracaso comercial el año anterior del Secreto de la Pirámide, decidieron el jefe el vicepresidente de animación de Disney, que era, si no recuerdo mal, era Peter Snyder, que decidió cambiar el título por El Gran Ratón Detective. Cosa que luego, cuando la película llegó al reestrenarse, que se reestrenó tiempo después, se llamó Las Aventuras del Gran Ratón, The Adventures of, luego se cambió para el VHS, pero en el VHS, en el cartel ponía todavía lo de las aventuras, y hasta el DVD no se corrigió lo de los carteles y el título para dejar The Great Mouse Detective y convertirla en una de las películas, para mí, más infravaloradas de Disney, honestamente, por muchos motivos. Y creo que esta película, sobre todo, tenía muchos alicientes para tenerla en cuenta. Para mí, uno principal es un trabajo donde vemos a Ron Clements y a John Musker en acción, quienes darían nueva vida a Disney a partir de esta época. El Caldero Mágico se había estrenado también recientemente, se hicieron prácticamente a la par y había sido un fracaso enorme de taquilla. Esta película se hizo con muy poco dinero y no fue un exitazo, ni muchísimo menos. De hecho, la película costó 14 millones de dólares y en Estados Unidos solo recaudó 25. Para que os hagáis una idea, siempre decimos, la taquilla tiene que 2 veces y media ser lo que se estrena para dar beneficios. Es decir, que si te has costado 14 millones, necesitas en aquella época, ahora es diferente porque entra en juego China, que tiene otros porcentajes, pero bueno, en esta época estamos hablando de unos 35 millones para que esta película hubiera dado beneficios. Pero el mercado internacional entró en juego e hizo duplicar esa taquilla. Con lo cual nos encontramos con una taquilla de unos 50 millones que ya superan bastante lo que se había invertido en la película y esos 2,5 veces necesarias, y además luego tuvo un relanzamiento en el año 92 en Estados Unidos donde recaudó otros 12 o 13 millones de dólares, haciendo que su total americano sea de unos 38 millones, 38 con algo más de 38 millones de dólares, que ya en ese caso sí sería recuperar la inversión. No fue un exitazo, de hecho fue más bien una taquilla justa, o sea, justa no de justicia, sino justito has entrado rozando el palo. Pero sirvió para demostrarle a Disney que sus productos de animación todavía tenían vigencia y valor y podían dar beneficios, cosa que con el Caldero Mágico no había pasado. Con lo cual había que mantener esa línea. Lo que pasa es que en ese momento decidieron resucitar el espíritu de las princesas Disney y poco después, el año siguiente, no, 2 años después, llegaría en el 88 Quien engañó a Roger Rabbit y en el 89 La Sirenita. Quien engañó a Roger Rabbit era una coproducción con Amblin y luego llegaría La Sirenita. Pero entre medias quedaba esta película que queda como perdida, como abandonada, como olvidada por muchos y que para mí es uno de los grandes aciertos de Disney y una de mis películas favoritas de la empresa, no solo de su época, sino de todo en general por la presencia de Sherlock Holmes. Evidentemente, un Sherlock Holmes convertido en un animal, en este caso un ratón, es una película que convierte a los protagonistas en ratones y que tiene a su Dr. Watson, que es Dawson, y a su querido Moriarty enfrente, que es el profesor Rattigan, que además contaba con la voz del maravilloso Vincent Price, que consiguió con esta película algo que había sido un sueño toda su vida, que era ser un personaje de Disney, y le puso voz al villano de la función. Dura apenas 75 minutos, 1 hora y cuarto, no llega, 1 hora y 12 creo que son, 1 hora 12, 1 hora y 13, pero además hay que tener en cuenta los títulos de crédito y los varios números musicales. No son muchos, pero tiene 3 números musicales y encima compuestos por Harry Mancini.
Dicho lo cual, y como siempre, antes de que se me olvide y antes de que avancemos más y entremos a desgranar bien la película, hablando ya, hemos analizado un poco las curiosidades, la situación de Disney en la época, la taquilla, de dónde viene, su fidelidad al espíritu de Sherlock Holmes, que ahora analizaré un poquito más. Esta videocrítica, el bueno de Cristian lo sabe porque por algo nos ha pedido este vídeo. Esta videocrítica lleva spoilers. Si no han visto Basil, el ratón detective, yo lo he tenido muy sencillo, he acudido a Disney Plus y en Disney Plus la tienen. Es muy fácil, ahí está, además con el doblaje original latino. Yo la he visto en versión original para disfrutar de Vincent Price. Es una de las últimas que llegaron solo con doblaje latino. La última fue La Sirenita. A partir de La Bella y la Bestia, todas las películas Disney llegaron. La Bella y la Bestia es la primera que llega ya con doblaje español, castellano. Creo que sí, estoy hablando de nuevo de memoria. Pero vamos, La Sirenita estoy casi convencido de que era la última que llegaba con el doblaje latino. Y esta sí lo tenía, igual que la tenía Arturo, Merlín el Cantador, o El Caldero Mágico, o tantas y tantas otras. Y es casi un recuerdo de una época distinta a la que conocemos hoy en día de Disney. Recuerden, spoilers por todos lados. No es que sea una película que tenga precisamente los mayores giros del universo, pero por si las moscas, la tienen en Disney Plus. Pueden verla sin problemas. Y si no, compren el Blu-ray, el DVD. Yo tengo el DVD, pero no sé dónde. El DVD también es sencillo de conseguir. El Blu-ray es más complicado porque eso está editado afuera. Compren el Blu-ray, vean la película y entonces vuelvan. Y si no, ya saben que en Disney Plus la tienen. Vean el maravilloso y poderoso tono de voz de Vincent Price y entonces vengan a ver la película. Vengan a ver la crítica, cuando ya hayan visto la película. Porque va a haber spoilers. Cristian ya la ha visto, Cristian se lo sabe de memoria, por eso nos ha pedido esta crítica a los demás deberes. Y aquí seguimos. Como todos pueden imaginar, evidentemente, basándose en los libros o no, el nombre de Basil of Baker Street, evidentemente, es un homenaje a Basil Rathbone, que es uno de los actores más populares que han dado vida al detective en la gran pantalla. Y en audiolibros, además, y además eso tiene un guiño curioso en esta película. Basil Rathbone fue el gran Sherlock Holmes del cine clásico, del cine en blanco y negro, para mí superado posteriormente por muchas otras, pero tremendamente icónico. De hecho, tengo ahí un pack con todas sus películas que me compré en Italia porque me encantan y me lo paso como un enano con ellas, sobre todo incluso con sus anacronismos cuando saltan la historia a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Me parece una maravilla, me parece divertidísimo, aunque tengo bueno, no me gusta el Watson que le dieron porque es un Watson completamente idiota y convirtieron al personaje en un bobo, y Watson no era un bobo, Watson era un doctor. Ser doctor no es sencillo, no te regalan el premio con las galletas, y menos un doctor militar que viene de pegar tiros en Afganistán. No es precisamente un señor bobo que va rondando a Holmes con cara de que se le cae la baba y diciendo obviedades. ¡Wow! ¡Oh, maravillas, Holmes! No, eso no es Watson. Y quizá eso es una de las cosas que no me gustan tanto de Basil, que el Dawson es muy parecido a Nigel Bruce, que era el actor que daba vida a Watson en las películas de Basil Rathbone. Basil Rathbone evidentemente legó el personaje a muchísima más gente que lo ha interpretado. Yo siempre he dicho que uno de mis favoritos, o mi favorito seguramente sea Christopher Plummer. Evidentemente adoro a Jeremy Brett, me parece un monstruo de la interpretación y físicamente era un calco casi de lo que se podía esperar de Holmes, aunque el más físicamente parecido seguramente sea Peter Cushing, que era maravilloso en el papel también. Y también tengo el Blu-ray del Sabueso de los Baskerville y la serie de televisión de Sherlock Holmes de Basil Rathbone, de nuestro querido amigo Peter Cushing, la tengo por ahí. Ha habido muchos Holmes y esta es una versión distinta. Y hay algo que me encanta de esta versión distinta y es lo fiel que es a la esencia del personaje. La historia es la de una niña que su padre es secuestrado por un fidget, un murciélago, que es muy peculiar y que sigue las órdenes del profesor Rattigan, que es el villano,
una rata entre ratones que no soporta que le digan que es una rata, y que de repente la niña, que escapa de esa situación, busca a Basil para que le ayude a encontrar a su padre. Por el camino conoce a Dawson la lleva a conocer a nuestro querido Basil, y a partir de ahí empieza la aventura en la que la niña acaba en manos de Ratigan, con lo que Ratigan puede presionar a su padre, y nuestros queridos Holmes y Watson particulares, Basil y Dawson, deben enfrentarse a una serie de aventuras para salvar a la niña, para salvar al padre y para salvar a la reina y a todo lo que lleva el imperio de los ratones. Evidentemente todo es un reflejo de lo que veíamos, de lo que existía en las novelas y en los libros de Sherlock Holmes, evidentemente sustituyendo a la reina Victoria por esta reina ratonil, sustituyendo a Moriarty por Ratigan, todo estaba ahí. Y la aventura es, de hecho, el final de la película es en el Big Ben, con la caída de los dos al vacío y la muerte de Ratigan y la supervivencia de Basil, lo que es un homenaje, evidentemente, a las cataratas del Reichenbach y a el maravilloso relato en el que nos despedimos de Holmes en la literatura. Y hasta aquí puedo leer porque no quiero hacer spoilers tampoco de Sherlock Holmes. Quien quiera tiene los relatos, que son 50 y pico, y las 4 novelas originales, y luego todos los pastiches del mundo que ha habido algunos muy buenos. Pero si no, que vaya a la obra original, que se lo va a pasar enormemente bien. Siempre me acuerdo de cuando me pusieron un capítulo de Phineas y Ferb en el que viajan a Reino Unido y la hermana mayor se queja de que no hay nada que hacer y le dejan a ella y a la amiga leyendo libros y no entiende lo que son los libros y son las aventuras de Sherlock Holmes y se tiran toda la noche en vela para leerse toda la obra de Arthur Conan Doyle y es maravilloso porque es como necesito más. Y a mí me pasó algo por el estilo cuando descubrí el personaje literario siendo un adolescente. Yo lo descubrí con 15 años, creo que me compré El sabueso de los Baskerville, que no me atrapó a la primera, pero creo que luego en un viaje a mi pueblo, como que lo leí de una tacada y me fascinó a todos los niveles, y desde entonces, ya os digo, 15, 16 años, me enganché a Arthur Conan Doyle de una forma espectacular. Y Holmes era como es Basil. Era un tipo arrogante, era un tipo que muchas veces no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, era un tipo que no entendía las emociones humanas, no era capaz de comprenderlas siempre, no era capaz de entender el dolor. Es como Benedict Cumberbatch es un magnífico Sherlock Holmes, porque refleja muy bien eso, esa incomprensión del dolor humano, tal. Otras veces sí, otras veces es muy inteligente en ese sentido, pero muchas veces no es capaz de distanciar del todo lo que está sucediendo de la emoción que le produzca un caso. Brillante, inteligente, maestro del disfraz, todo eso, pero me encanta ese tono de bordería que tiene incluso el personaje. El personaje es arisco, es muy poco agradable, no trata de tontos a los demás. A Watson le decía, es usted una linterna. Sí, porque con su trae luz a lo que como no acierta ninguna, pues me permite eliminar cosas para empezar yo a acertar cosas. Incluso le decía, excelente, ¿qué tal lo he hecho? No ha dado ni una, pero me ha servido para ir descartando cosas. Es maravilloso. Y eso está aquí. Y eso está en Basil, y eso me gusta muchísimo, porque es de un respeto enorme y de un conocimiento enorme por los personajes y por el personaje de Holmes, no por el personaje de Watson. Dawson es un poco bobalicón, es cierto, pero sí por el de Holmes. Incluso cuando se conocen los dos personajes tiene ese tono de viene usted de Afganistán, es usted un doctor, soldado, todo eso, que lo resuelve de una forma cercana, como lo hace en la primera novela donde se conocen Holmes y Watson, que se estudió en Escarlata, pero pese a hacerlo de esa forma, no... ¿Cómo decirlo? Se ríe un poco de ello, bromea un poco con la situación.
Y eso es muy gracioso, y como fan del personaje te engancha. Y si eres un espectador neutro también te engancha, porque te está humanizando mucho las cosas. El personaje de la niña iba a ser en principio una mujer adulta, que su padre era secuestrado, el científico, lo cual hacía que hubiera una tensión romántica con Holmes, algo así como Irene Adler, pero eso fue cambiado por la niña para que hubiera para que el personaje, la audiencia empatizase más con el personaje y la tuviese a ella como su punto de vista perdido dentro de la narración, y le sirviese como un punto de vista más cercano, más adorable, es así de sencillo, que un personaje más adulto con una historia romántica que podía o no podía funcionar. Sobre todo, hay que pensar, esto no se trata de eso, hay que pensar a quién va dirigida la película, principalmente al público infantil. El público infantil iba a identificarse más con una niña que con una mujer adulta. Es así de sencillo, iba a ver más empática la relación con una niña que había perdido a su padre que con una mujer adulta que estaba desarrollando un romance con Holmes. Es una película de dibujos animados, para niños además. Y todo el viaje de los personajes es esa carrera que a veces no tiene mucho sentido, porque dense cuenta de cómo Fidget les encuentra de casualidad cuando ellos le están buscando a él y logran secuestrar a la niña. Lo cual hace que Holmes es muy humano, muy falible, pero llega un momento en el que dices, bueno, Holmes, no sé qué has estado haciendo. No sé si estás mirando para otro lado cuando te están robando a la cría. Es un poco esa sensación de tiene que suceder esto y va a suceder, no importa que sea Sherlock Holmes, Superman o la Liga de la Justicia completa. Y es divertido verlo, pero evidentemente hay que hacer un pequeño esfuerzo en esas situaciones con el guión de decir, vale, acepto el juego, no voy a buscarle demasiado tres pies al gato porque esto es una aventura dedicada a un cierto tipo de audiencia y dedicada a un cierto tipo de público, y no estoy hablando, evidentemente no estamos hablando de Aladín, ni de La Bella y la Bestia, ni del Rey León, que son algunas de las muchas grandes obras maestras que Disney nos legó a partir de finales de los 80 hasta nuestros días. No, estoy refiriéndome a un tipo de película más pequeñita en todo. Recordemos que esta película, a sus dos directores principales, que son Ron Clements y siempre se me olvida el nombre, John Musker, les habían echado del Caldero Mágico porque no encajaban allí, y para tenerles ocupados en cierta medida les dan este proyecto. Le dicen, bueno, entreteneos con esto, y se empiezan a producir casi a la vez las dos películas. La otra llega antes, esta llega después, con muchísimo menos presupuesto. Esta funciona en taquilla relativamente, la otra no, y esta da esperanzas, y por eso ven que hay un futuro con estos dos creadores para hacer La Sirenita, que era un proyecto al que no le querían dar luz verde. Y cuando esta película funciona en taquilla y demás, y ven que pueden volver a recuperar el espíritu de las princesas Disney, entonces les dan luz verde a Clements y a Musker sobre todo. Tiene otros dos directores, uno que es David Michener, es más una imagen del pasado en Disney, y Barney Matinson es un tipo cuya historia está un poco oculta entre la de Clements y Musker, pero es un tipo muy interesante que ha participado en muchas de esas grandes producciones animadas de Disney. Como la película es muy sencillita a nivel de historia, muy apañada, tiene un villano magistral, no abusa de las canciones, pero tiene detalles muy curiosos. Por ejemplo, la canción. El tema musical de Cabaret que hay en mitad de la película, la banda sonora de Henry Mancini, como hemos dicho, el tema musical que hay es un tema musical en el que un personaje femenino está haciendo un número de cabaret, cantando a la audiencia, diciéndole que va a ser buena con él, que hará todo lo que le pidan, que será buena con ellos, que hará todo lo que le pidan, etcétera, etcétera, cantándolo. Dirigiéndose a un miembro anónimo de la audiencia, diciéndole eso. Y desvistiéndose en un momento para salir body solamente y con liguero y tal. Era algo que en Disney parecía imposible ver, y que incluso llegaba a plantearse
cómo les habían permitido esto. La canción iba a ser cantada por Madonna y luego se pensó en Liza Minnelli antes de llegar a una cantante profesional que le diese un tono más neutro, por así decirlo. Y se esquivó la censura de una forma, para mí, magistral, pero al mismo tiempo arriesgada. Cuando Disney llega a presentar esta película a los censores, esta idea a los censores, cambia la letra ligeramente para que no sea tan provocativa y convence a la censura de la época, de mediados de los 80, que al ser ratones no hay ningún tipo de sexualización. Los ratones no... Si fueran personajes humanos no lo habrían dejado hacerlo. Y esto era solamente para conseguir, para que no le pusieran el PG. O sea, esta película que es T-Tolerated, que es para toda la audiencia, si le ponen el PG es Parental Guidance, que significa que es no recomendada para menos de 7 años, sin la guía de los padres. Lo cual los padres ya dicen, bueno, a lo mejor es una película un poco adulta, es una película un poco... Y seguían por eso. Y ese número musical, que es magistral, que es maravilloso, es totalmente innovador dentro de Disney, y es algo que yo creo que influyó en cierta medida en Quién engañó a Roger Rabbit, que es una película mucho más adulta, evidentemente, donde no importaba tanto la calificación por edades, porque no iba dirigida a los más pequeños, pero que influyó en todos los sentidos y que dio alas a que en la Disney de los 90 pues apareciesen personajes posteriormente, para mí, esto es una opinión personal, como el de Esmeralda en el Jorobado de Notre Dame, que para mí es uno de los personajes femeninos de Disney de los 90 más interesantes, por lo que implicaba, por lo que ofrecía temáticamente, narrativamente, y por la propia historia con el villano de la película. Pero eso lo dejamos para el Jorobado de Notre Dame, si alguien quiere pedirla, para la película de Disney. Repito que es una historia muy, muy, muy sencilla, pero que visualmente tiene cosas como ese baile muy interesantes. Como por ejemplo el hecho de que toda la película, y repito, toda la película sucede de noche. Algo extrañísimo en Disney. No hay ni una sola escena que ocurra a la luz del día. Esto es por dos motivos. Porque se le quería dar un aire de cine de detectives, de cine negro, de película de detectives, y porque los ratones salen de noche. De día están escondidos para que no les vean los humanos. La vida la que hacen es nocturna. Que parece una tontería, pero que a mí me parece una genialidad de decir, hay que estar muy loco para pensar eso, pero es lógico. Y al mismo tiempo te sirve en el sentido narrativo de que es una película que se refiere a personajes que transitan la noche, detectives, villanos, grandes mentes criminales, etcétera, etcétera. Pero daos cuenta que hasta la escena con la reina, cuando intercambian a la reina por el robot y demás, y la reina es el cumpleaños y va a dar el discurso y todo esto, es de noche. Y es por eso. Y funciona muy bien. Y además permite una iluminación, unos tonos, un uso del color mucho más moderado, por así decirlo, no tan estridente como en otras producciones, no tan brillante, no tan luminoso. El uso del tabaco, por ejemplo, los personajes fuman. Holmes fumaba. ¿Cómo no va a fumar Basil? Todo eso está ahí y sigue apareciendo. Y es muy interesante cómo lo trata la película, con una naturalidad y una normalidad enorme. Y luego tiene un detalle también muy importante al final de la película, en ese final, en el Big Ben, que surge de una idea de un animador de que usar los engranajes como el castillo de Cagliostro de Miyazaki años antes, como un peligro más que podía acabar con los protagonistas. Y los engranajes del Big Ben están hechos por ordenador. Es la primera vez que Disney utilizaba CGI de forma extensiva, animación por ordenador de forma extensiva, en una película suya. Posteriormente, evidentemente, lo vimos en todo su cine a partir de La Sirenita. Lo vimos, evidentemente, una de las escenas más recordadas es la de el baile de la Bella y la Bestia, pero ya fue parte de esa integración del 2D y el 3D que hace Disney. Pero aquí fue la primera vez que masivamente se utilizó, y de hecho Disney promocionó mucho la película
con ese aspecto. Es decir, hemos utilizado animación digital para esta escena. Y es muy importante, porque es la primera vez que de una película de animación de Disney hace eso, y es un paso adelante, es un paso al futuro. Eso permitió además acortar los tiempos de producción, porque les permitía crear esos entornos digitales más rápido que dibujarlos a mano. Sí es verdad que la animación tenía elementos un pelín más toscos que lo que veríamos posteriormente, se nota ese presupuesto un poquito más moderado. Se nota esa situación de Disney en la que todavía no sabían si querían ser carne o pescado, si iban a dejar de producir películas de animación y a centrarse en otro tipo de proyectos, o si podían apostar todavía por el cine de animación. Eran aguas pantanosas y Disney la sorteó y logró salir adelante, y ahora es el gigante del audiovisual que conocemos, pero por el camino se olvidaron pequeñas producciones como Basil, que tenía ese punto casi de arrojo suicida, de nos da igual todo, porque si nos van a echar a la calle, si no vamos, pues vamos a intentarlo, de convencer con una historia de detectives, con una historia con unos personajes más siniestros. Ratigan es muy siniestro. Fijaos en cómo alimenta a su gata, cómo elimina a sus víctimas o a quien le falla, dándoselo de comer a una gata, que con Fidget, con el murciélago, hay una broma enorme de cómo está la gata comiéndoselo y casi masticando y el otro resistiéndose. Es muy siniestro, incluso para los niños. Es una situación en la que dices, esto es un puntito más. Estamos hablando de Disney. No le estamos pidiendo que salga gore, pero sí es verdad que hay un puntito en ciertas cosas que dices, os la estabais jugando, y a mí eso me gusta. Creo que es arriesgado, diferente y divertido, y que merece la pena. Es una película tremendamente entretenida. Son 75 minutos que se pasan volando. Muy divertida. Muy recomendable verla con el doblaje de Vincent Price. Un enorme homenaje a Sherlock Holmes. De hecho, hay un momento en el que el perro de Sherlock Holmes, según la película, que es Toby, ayuda a los protagonistas y van a por él porque Basil le conoce. Y oímos a Sherlock Holmes hablar con Watson. El Sherlock Holmes que oímos es Basil Rathbone, poniéndole voz al personaje en un audiolibro, en una cinta de los 60. Por desgracia, como esa cinta era de los 60, Nigel Bruce no estaba allí, porque Nigel Bruce falleció en 1953. De hecho, la audiocinta esta salió poco antes de la muerte de Basil Rathbone. Y Laurie Main era quien le ponía la voz al Watson de esta película. Son 2 líneas, aparecen solo en sombras. Solo se le ve como sombras mientras los protagonistas miran desde un escondite a que se vayan y les dejen. Y es otro homenaje más a Basil Rathbone y a su Sherlock Holmes. Lo dicho, para mí es una película de 4 estrellas dentro de su género, dentro de su tipo de cine. Es una película de 4 estrellas más que merecidas. Creo que es una película tremendamente divertida y creo que es una película que recomiendo con todo mi corazón y que creo que deberían ver mucho. Es una película que me parece muy buena, pero que disfruto más de lo que me parece. O sea, en mi corazón es mejor de la puntuación que le doy, porque me gusta mucho. Pero es una película de 4 estrellas. Si ven la crítica de la época, es eso, son lo que le daban y que estoy más que de acuerdo con ello. Ya les digo que ese Watson un poco tontorrón, ese tono a veces de casualidad, de demasiadas casualidades en el guión, es lo que hace que le reste un puntito, pero sigue siendo una película muy infravalorada que hay que rescatar y que además tenéis en Disney Plus. Así que, querido amigo Cristian, ya sabes, muchísimas gracias por habernos solicitado la crítica. Y al resto, pues lo de siempre, tenéis la revista ya en el kiosco. Tenemos un magnífico número con ese especial años 80, Blade Runner a tope y Aliens al regreso entre 1981 y 1990, análisis de la década, vuestras películas elegidas por vosotros y poco más que deciros. Además, póster de la Liga de la Justicia. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, Cristian.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.